ARN. ¿Cuándo se detectó por primera vez? 12 de noviembre. ¿Quién dice otra fecha? 31 de noviembre de 2019, eso es lo que tengo yo. ¿Ya? Tiene un periodo de incubación corto de aproximadamente 12 días. Vamos a ver esto. Los síntomas iniciales de la infección pueden consistir en fiebre. ¿Arriba de cuánto es fiebre? 37. ¿Arriba de? ¿Cómo? 37. Fiebre. 38. ¿Cuánto es la temperatura normal del cuerpo? 36. 36.5 hasta 37.2. Fiebre es arriba de 38. Y entre 37.2 y 38 se dice febril. ¿Ya? Los síntomas iniciales tienen fiebre, tos, estornudos, rinorrea. ¿Qué es rinorrea? Venir con moco, mucho moco. Cuando se da un líquido blanquecino por la nariz, rinorrea, estornudos, odinofagia. ¿Qué es odinofagia? Incapacidad de ¿Qué deben saber? Y manifestaciones generales como dolor articular, pero que el cuadro sería similar al de la gripe. En algunas ocasiones se producen complicaciones tales como, ¿qué complicaciones hay en el COVID? Neumonía, ya es una neumonía. Pero vamos a ver por qué neumonía. Síndrome de Ya hemos dicho insuficiencia que respiratoria. aquí se produce exudado, líquido. Este líquido que se produce acá predispone a que las bacterias puedan reproducirse en ese ambiente. Es un ambiente aguoso, agua, ya es caldo. ¿Y otra complicación cómo? Síndrome de insuficiencia Dificultad respiratoria. respiratoria, estrés respiratorio. ¿Ya? Ahora, en sí, actualmente detectar el COVID es difícil. Antes era fácil, el paciente que tenía un resfrío común, todo el mundo al señalar le decía, ese tiene COVID, ¿no? Pero actualmente uno tiene que pensar no solamente en COVID, puede ser COVID o un resfrío común, ¿ya? ¿En quiénes hay que testear si tiene o no tiene COVID? Pacientes que van a ir a la unidad de terapia intensiva, ¿ya? En eso. Si llega un paciente que ha tenido un accidente de tránsito y aparte de eso está moqueando, tiene tos, tiene que descartar COVID, ¿ya? Y pacientes inmunodeprimidos, los ancianos, un anciano que vaya por consulta, tiene que usted revisar que no tenga COVID, ¿ya? Ahora vamos a ver qué es lo que le vamos a pedir. En la línea azul tenemos lo que es el ARN. El ARN siempre en todos los virus es lo primero que aparece, ¿ya? Después del ARN, ¿quién aparece? ¿Qué? Ahí, a ver. IgM, ¿ya? IG, no son los anticuerpos. Se producen en el día 7, que dice ahí, más o menos. En el día 10, 12 se puede ver. ¿Cuánto tiempo tarda el cuerpo en producir anticuerpos? 2 semanas. 2 semanas. Pregunta a la doctora. 2 semanas. ¿No? ¿Cuánto tiempo tarda el cuerpo en producir anticuerpos? 2 semanas. 2 semanas. Siempre pongan 2 semanas, 14, 15 días. Y aquí, ¿por qué se inicia la producción de anticuerpos en el día 7, si tarda 2 semanas? ¿Por qué? Porque antes de esto ha habido un periodo de incubación. Aquí han habido los 7 días, aquí empezó el inicio de los síntomas y demás. ¿Ya? Entonces, si yo estoy hablando de una fase aguda, ¿qué le voy a pedir? PCR, me dijo, llevo con este resfrío ya 2 semanas, 3 semanas, le puedo pedir PCR. ¿Ya? Después de eso, ¿qué voy a pedir? Detectar IgM. Si el paciente después agarra, te comunica, tuvo un resfrío hace un mes y medio, ¿qué voy a querer ver? IgM. ¿Ya? La prueba del COVID se llama PCR-RT.
reacción en cadena de la polimerasa reversa. ¿Ya? Esto lo que hace, en sí es más complejo, pero vi un poquito de ese tema. Lo que hace es que busca una fracción del ARN del virus y lo amplía, lo hace más grande y puede observar cómo es exactamente, cuáles son sus proteínas, las adeninas, guaninas, citosinas, timinas y demás. Después del PCR tenemos los test rápidos contra los antígenos. ¿Qué antígenos tenía? ¿Qué antígenos tenía el COVID, el virus? ¿Qué glicoproteínas? La Spike. La glicoproteína S, la M y la E. Glicoproteína S. La espiga. La Spike. ¿Cómo que no va a haber la S? Y media hora llevo gritándoles S. ¿Ya? Y esto es como una prueba de embarazo. Entonces esto es como una prueba de embarazo. La C significa control. Mientras la C está marcada significa que la prueba está bien, no está adulterada. ¿Ya? Aquí tenemos los anticuerpos IgM e IgG. Vamos a ver cada uno. Aquí el control me sale bien, todo tranquilo. No hay ni IgM ni IgG. ¿Qué puedo sospechar? Está en ¿Qué? periodo inicial. Ya, es una opción que no está infectado. Pero ¿cuál es la otra? Que no está en Que esté en fase aguda. En fase aguda no hay anticuerpos. Yo veo un paciente que no tiene síntomas y que me da IgG positivo. ¿Qué sospecho? Que ya pasó. Ya le dio, ya se curó. Paciente tiene síntomas y tiene IgG. En la fase tardía, está ahí, luchando, recuperando. Paciente con IgM, Que recién. fase intermedia, aguda, más o menos. Y si tiene todos, está en el medio. ¿Ya? Así, pues prefiero. Entonces tenemos test que van a detectar, este es un test que detecta los anticuerpos, ¿ya? Pero el test que detecta los antígenos solo tiene dos rayitas. El test que detecta antígenos tiene la C de control y una A de antígeno, ¿ya? Es más simple. ¿Se entendió? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? Ya. Aquí tenemos una prueba de antígeno, COVID-19 antígeno, y salió negativo. Salió negativo. ¿Qué puede ser? Ahí tenemos las tres interpretaciones. Si un paciente sano, de casualidad yo le pido PCR y me da positivo, está en la fase presintomática, no tiene síntomas ni nada por el estilo, pero está en un periodo incubando al virus. ¿Ya? Si la PCR me da positiva, la IgM me da positiva, está en la fase inicial. Solamente tengo IgM, está en la segunda fase. Están los dos, está como pasando de la segunda a la tercera. Y si está con solamente IgG y no tiene síntomas, la infección ya se resolvió. ¿Ya? Esto de aquí es importante porque no solamente aplica para el COVID, aplica para todos los virus. ¿Ya? ¿No tienen dudas, preguntas, nada? Vamos a ver, edad 60 años. ¿Competente o inmunodeprimido? Inmunodeprimido. Masculino. El antígeno nasal salió negativo. La prueba de antígeno nasal se ve a ese virus. Ya. Entonces habíamos dicho que en el COVID hay una gran inflamación. ¿Ya? Yo tengo dos marcadores para poder ver la inflamación. Esto lo van a preguntar. Tenemos el dímero D. El dímero D es una proteína que se pide cuando sospechamos de que un paciente puede hacer trombos. Anoten eso, dímero D, para ver si hay trombos. ¿Para qué me sirve la proteína C reactiva? ¿Alguien sabe? ¿Qué mide? ¿Qué marca? Proteína C reactiva, les expliqué, otitis.
¿Qué mide? ¿Qué marca? Nadie. Es un marcador de inflamación aguda. Marcador de inflamación aguda. ¿Ya? Entonces, el dímero D está elevado. ¿Qué posibilidad que le pase a mi paciente? Trombos. ¿Ya? La proteína C está muy alta. Mi paciente está con una inflamación muy fuerte. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿No tienen dudas, preguntas, nada? Aprovechen ahora. ¿Nada? Ya. ¿Alguien que lea por favor el caso clínico? De una, a las 2, a las 3. Tú, por favor. 2 de marzo, varón de 71 años, diabético, hipertenso, acude al servicio de urgencias hospitalarias el día 2 de marzo por fiebre, tos y expectoración de varios días de evolución. En urgencias no presenta hallazgos clínicos, analíticos y radiológicos reseñables, por lo que se le da de alta de tratamiento con amoxicilina, clavulánico. Ante epidemia de COVID-19 se realiza prueba de ELISA para COVID-19 y da negativo. En su domicilio empeora el cuadro con aparición de disnea ante mínimos esfuerzos, por lo que vuelve a emergencia 4 días más tarde. Hasta ahí está bien. Entonces vamos a ver. Varón de 71 años, diabético hipertenso. Competente con inmunodeprimido. Inmunodeprimidísimo probablemente. Entonces, si le viene un cuadro, fiebre, tos, expectoración, y va al médico. Y el médico le pide una placa radiográfica. Para ver si es que es una neumonía. Y no se observa nada muy evidente. Y le piden ELISA. IgM, IgG, y da negativo. El paciente tiene síntomas y dio negativo. ¿Qué creen? ¿Por qué dio negativo? Porque todavía no está en la etapa de los Está en antígenos. la segunda, está en la primera fase. ¿Qué había que pedir ahí? PCR. PCR. Entonces aquí vemos un error médico, y eso es lo que se ve. Esto es lo que se ve todos los días, un error médico. ¿Ya? Y le dieron un antibiótico, amoxicilina más ácido clavulánico. ¿Será un antibiótico débil o fuerte? Muy fuerte. Fuerte, débil. Fuerte. Es un antibiótico fuerte, de amplio espectro. ¿Ya? El paciente empeora y vuelve. Estaría bien. La que está con su teléfono. ¿Cuál es el 7 de marzo, por favor? En emergencia presenta una saturación de oxígeno del 80% y tensión arterial 160-90 con una frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto, con hallazgo de neumonía bilateral y posibilidad para PCR de COVID-19. En exudado nasofaríngeo, ingresa a sala de medicina interna con falla respiratoria, iniciándose tratamiento con cloritinavir, ritonavir, aletra y dexametasona endovenosa. Entonces aquí tenemos que el paciente lo mandaron a su casita con un antibiótico, empeoró y volvió a emergencia. Volvió peor de lo que antes estaba. Entonces aquí el paciente presenta una saturación del 80%. ¿Cuánto es lo normal? Arriba de 90. Arriba de 95 a 100. ¿Está un poquito bajo o muy bajo? Bajo. Está muy bajo. Pues, yo una vez saturé 94, me quería morir, no podía respirar, cogí la paz. ¿Ya? Está con una tensión arterial de 160-90 y una frecuencia respiratoria de 20 repeticiones por minuto. ¿Cuánto es lo normal de respiración por minuto? 12 a 20. 12 a 20. De 12 a 20 más o menos. El paciente está así. ¿Por qué está así? No puede respirar. Por esto. El oxígeno no llega a los vasos sanguíneos. No hay porque buena hay líquido. hematología. Está inflamado. ¿No? Aquí ya dijeron, ya, lo cambiaron al médico, pusieron otro médico a verlo. Y este médico agarró, dijo esto es fase aguda, le voy a pedir PCR. Y salió positivo. Una vez que dio positivo, le dieron un tratamiento de antivirales y un antibiótico y un antiinflamatorio, un glucocorticoide. ¿Ya? ¿Con qué objetivo el glucocorticoide? Uno,
Disminuir la inflamación. 2. Inmunodeprimir al paciente. ¿Ya? ¿Por qué yo quiero inmunodeprimir a este paciente? Inmunodeprimido. Porque el problema no es tanto el COVID, sino es el propio cuerpo, es una respuesta inflamatoria excesiva. ¿Ya? Ya le quería 8 de marzo. Usted. Por favor. Ante el empeoramiento de la insuficiencia respiratoria con mayores necesidades de presión respiratoria de oxígeno y el bajo respiratorio, por ejemplo, empeoramiento del cuerpo de 29 a 24 horas de ingresa de 8 a 10. La precisión de la inflación urgente con diagnóstico de insuficiencia respiratoria hipoxémica grave, saturación 55% y fracaso renal agudo. Sin embargo, el paciente falleció. Entonces el 7 de marzo agarraron, lo trataron, el paciente empeoró, se descontroló, llegó a saturación de 57. Caramba, 57, poquito alto. Alto. Tuvo un fracaso renal agudo y el paciente falleció. ¿Aquí de quién fue culpa? ¿Del paciente o del médico? Del médico. El médico. El médico agarró, pidió su ELISA, la ELISA dio negativa, tiene una neumonía de un neumococo, debe ser, lo mandó a casa. Sin embargo, por estos errores de pruebas son lo que sucede, ¿ya? Los errores médicos. Aquí vamos a ver la radiografía del paciente. ¿Qué podemos observar? Por eso Esto siempre hay aquí que pedir los es dos. el primer día, ¿ya? En el primer día le pidieron unos rayos X y aparentemente está normal, no se observa nada, no se observa ninguna imagen radiopaca, ¿ya? Pero esta radiografía es después. ¿Ven cómo hay imágenes blanquecinas? ¿No ven? Lo blanco se dice radiopaco, lo negro se dice radiolúcido, al revés. ¿Ya? Entonces ven toda esa infiltración, eso se le llama patrón alveolar, van a ver adelante. Toda esta zona que ven acá es este líquido que les he dibujado. Es este líquido. Todo eso blanquecino que ven es este líquido. Si ven un pulmón así de blanco, tienen que sospechar que el paciente puede hacer un distrés respiratorio. Va a tener mucha falta de aire. 2 de marzo, ¿cómo fue el paciente? Fiebre, tos, expectoración. El 7 de marzo, ¿cómo ya estaba? Uy, estaba ya en la fase pulmonar. Saturando 80, estaba con una hipertensión arterial, 160-90, una frecuencia de una taquipnea, tenía falla respiratoria. El 8 de marzo mejoró o empeoró. Se murió. Empeoró, incluso falleció. Y una insuficiencia respiratoria grave, fracaso renal agudo y la muerte. Epidemiológicamente, este paciente era inmunodeprimido o inmunocompetente. Inmunodeprimido. 71 años, diabético, hipertenso. Entonces el médico, al ver que es un paciente delicado, debería haberlo mantenido en observación y cuidado, pero lo mandó a su casita. Era diabético, varón, hipertenso y demás. El laboratorio, el 2 de marzo la ELISA dio negativa y el 7 de marzo el PCR positivo. Si hubiera pedido el 2 de marzo PCR, ¿hubiera salido positivo o negativo? Positivo. Positivo. ¿Está correcto lo que pasó, la ELISA? No. No. ¿Por qué? El tiempo. Porque la primera fase no vamos a detectar anticuerpos. ¿Qué debería haber solicitado el médico? PCR. PCR-LT, no reacción en cadena de amenaza reversa. ¿Deberían haber enviado a su casa? No. ¿Con qué recomendaciones? Aislamiento. Aislamiento. De su familia, que lo vigilen, que esté en cuarentena, que no tenga contacto con otras personas. El paciente, ¿por qué etapas del COVID atraviesa? Por todas. 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 El paciente atravesó todas, si se dan cuenta. Al principio tenía una infección de vías respiratorias altas, fiebre, no sé más. Pasó una fase pulmonar, aquí agarraron que ya lo quisieron salvar y al final llegó a una fase inflamatoria excesiva. ¿Ya? Aquí, esto de acá. Y falleció. Así que repito todas.
¿Tienes paciente factor directo? Sí. Diabetes e hipertensión. Caso clínico 2. La chica de la última. Sí. No, todavía. Caso clínico número 8 de abril, paciente femenino de 49 años de edad refiere haber iniciado el cuadro en la fecha del 8 de abril de 2020 con los síntomas de cefalea, fiebre, tos seco, inconstante. Se automedicó con remedios caseros sin mejoría aparente. Vamos a ver, paciente femenino, 49 años de edad. Inició un cuadro, fecha 8 de abril, síntomas, tiene cefalea, fiebre, tos seca. ¿Hay algo ahí que me diga, esto es COVID? No, solamente podría ser por epidemiología, que haya una pandemia, ¿no? Pero en este caso no hay nada que nos diga. Ella agarró, se automedicó, tuvo algún jarabe de Procol, algo así, un medicamento casero y ya. 15 de abril, a los 7 días, la tos se exacerba. ¿Qué es exacerbar? Aumenta, está así, a toda la ¿no? Comienza a presentar disnea y refirió anosmia y ageusia. Y ahí empezó a presentar falta de sentido del olfato y del gusto. ¿Ya? Al octavo día de la mañana, el paciente levantarse presentó disnea de grado 3. ¿Saben los grados de disnea? Ya. Disnea grado 1 es un paciente que a grandes esfuerzos presenta disnea, al trotar, por ejemplo, al correr, al subir gradas, rápidamente. Disnea grado 2 es a medianos esfuerzos, cosa que son situaciones que, digamos, a sus compañeros que no tienen esa disnea, yo camino con ustedes, yo tengo disnea grado 2, que actividades que para todos serían normal, a mí me van a cansar, actividades cotidianas van a cansar al paciente. Disnea grado 3 me indica que ante leves esfuerzos el paciente va a referir esa falta de aire. ¿Saben qué son leves esfuerzos? Estos, intentar revestirse, son graves esfuerzos. El paciente no va a poder ni siquiera cambiarse, le va a dar disnea al intentar cambiarse, entonces es una disnea muy grave. Y la disnea grado 4, ¿cuándo creen que se da? Cuando está en reposo. Disnea en reposo. ¿Ya? Es trasladado a urgencias en una ambulancia, le pusieron oxígeno, saturación de 91, no es tan grave, se podría hacer. Cuando llega al hospital se le administra solución de potasio, anticoagulante, se le da antibiótico, le hacen una tomografía, sale en la que observan un patrón de COVID, le hacen PCR, salió positivo y le internaron. Aquí, si se dan cuenta, el paciente no la dudó. Vio que le faltaba el sentido del gusto y le pidió todo, le pidió tomografía y PCR y le internaron, no la dejaron irse. ¿Ya? 23 de abril, durante su estadía recibió oxígeno por cánula y el cuadro evolucionó de disnea grado 4 a grado 1. Entonces el paciente mejoró. Señala que las secuelas que le quedaron se limitan a dolor en el tórax posterior. Y aquí hicieron esto, una prueba confirmatoria. Al final pidieron PCR y IgM. La PCR dio negativa y el IgM dio positivo. Significa que el cuadro está avanzando. Ya está en fase intermedia. ¿Ya? Y le dieron de alta. ¿Qué opinan? ¿Buen médico o mal médico? ¿Se puede explicar eso del PCR negativo y el IgM positivo? Ya. Vamos a ver. Aquí está. Entonces, aquí tenemos que este paciente dio positivo para PCR, no, dio negativo para PCR y dio positivo para IgM. Entonces, pero ahí no dice que dio positivo para IgG. Entonces, el paciente estaría en la segunda fase de la enfermedad. Ahí. ¿Ya? Está en el medio, está queriendo pasar a recuperación, está queriendo pasar a convalecencia. ¿Ya? Eso es lo que pasó con el paciente ahí. Vamos a ver. ¿Cuáles son las etapas clínicas por las que pasa el paciente? Infección temprana. ¿Qué más? ¿Tuvo síntomas pulmonares? Sí. Sí, entonces pasó a la infección temprana y la fase pulmonar.
¿Alguien quiere la segunda, por favor? Casa. ¿Alguien? ¿Alguien? Ante época de pandemia, ¿qué análisis debería haber pedido al paciente el caso de la vida? ¿Qué le debería haber pedido al paciente? Estamos en una pandemia, de una paz sin pensar. ¿Qué recomendaciones debería dar este paciente? Aislamiento, que mantenga cuarentena en su domicilio, que no salga. ¿Qué pruebas de laboratorio se deberían pedir para dar de alta a este paciente? PCR lisa, ¿verdad? ¿Qué? Eso es preoculación, ¿no? Se podría pedir un dímero D para ver si pueden haber trombos. La radiografía de tórax, la radiografía de tórax para ver esto, para ver esta inflamación en los pulmones. PCR para confirmar que el virus ya no está presente y perfil de coagulación. Vamos con el glosario. PCR-LT, reacción de la polimerasa reversa. Pruebas serológicas, ya saben que la prueba serológica, IgM e IgG. Antígeno nasal del COVID. ¿A alguien aquí le hicieron hisopado nasal? Sí. ¿Recomiendan o no recomiendan? No. Es dolorosa también, ¿no? Coagulopatía es un trastorno de coagulación de la sangre, una excesiva coagulación. Y la policerositis, ¿qué es la policerositis? Son derrames en las tres pleuras. No, los tres, ¿cómo se llama? Las tres P's. Mi doctor de anatomía agarraba y nos decía las tres putas. Así decía, era bien cabrón, bien fácil. Tenemos pleura, peritoneo. Pleura, peritoneo y pericardio. La policerositis es el derrame en las tres pleuras. Para un derrame pleural, ¿cómo se llamaba la prueba de extracción? Toracocentesis. Para lo que era la punción del pericardio, pericardiocentesis. Y para la punción de la citis, el derrame del peritoneo. ¿Alguien sabe? ¿Son si no les explicó de bacteria eso? ¿No? Se llama paracentesis. Tenemos toracocentesis, pericardiocentesis y paracentesis. ¿Qué más de sociobacterias? ¿Cómo nos explicar eso? Y los dientes también. Hombre. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Ya están listos para tener su paciente con COVID? Bien, no se acabó todavía. Vamos a hacer viruela de mono hoy día. ¿Qué? No se avanza en teoría esto. Virtual. Esto es práctico. ¿Qué sabes? Quedan 15 minutos de clase. Ya, rapidito, ya. Córrense. ¿Y por qué no dijo que íbamos a hacer eso más? Virtual, sí. Somos nerviosas. Agárrame la clave. Para nada de eso, Ya. Tenemos ahí la viruela del mono. Espera. Cúseme. Más que lo regresa el examen. Identifica el virus productor de la viruela del mono. Vamos a ver su mecanismo de transmisión y cuadro